¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el culto de Gauss, clase en el cual nosotros vamos a estudiar el criterio de la segunda derivada. En este caso, en la clase anterior estudiamos el criterio de la primera derivada. En este caso vamos a estudiar el criterio de la segunda derivada y vamos a verificar el por qué a veces se ocupa uno y a veces se ocupa el otro, ¿no? Entonces, bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Como motivación, en este caso nosotros ya sabemos que los extremos ocurren en los puntos críticos, que fue básicamente lo que nosotros estudiamos en la clase anterior. El criterio de la primera derivada usa los cambios del signo de la derivada para poder determinar los máximos y mínimos. Entonces, en este momento surge una pregunta. ¿Podemos decidir el tipo de extremo sin estudiar los signos? Es decir, si nosotros nos encontramos con un máximo o un mínimo. Pues bien, la respuesta es que sí. Y la idea del criterio de la segunda derivada nos dice que para ello tenemos que recordar que obviamente en este caso la derivada de la función nos asocia la pendiente, ¿no? Ya sea positiva o negativa, y en este caso la segunda derivada nos va a poder determinar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, o en este caso muchas de las veces se estudia realmente como cóncava y convexa, pero en este caso simplemente diremos cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿no? Para evitar problemas, ¿no? Entonces bien, en este caso la concavidad nos dice de la gráfica, obviamente, que si la concavidad es hacia arriba nosotros obtenemos un mínimo, es decir, si nosotros tenemos una función de esta manera que es cóncava hacia arriba porque se va literalmente hacia arriba, nosotros lo podemos visualizar de esta manera, ¿no? Se va hacia arriba, entonces nosotros vamos a encontrarnos con un mínimo, y si es cóncava hacia abajo, en este caso, como la podemos ver de esta manera, nosotros nos vamos a encontrar con un máximo, y obviamente gráficamente se puede ver perfectamente. Pero por ejemplo, si en un examen te dicen determina los extremos de la función, si es máximo o mínimo, sin graficar, porque obviamente no está permitido utilizar alguna graficadora, celular, calculadora, entonces bien, esa es la esencia del criterio de la primera y segunda derivada, determinar el comportamiento de una función sin ni siquiera ver la gráfica. Entonces bien, para ello nosotros tenemos que enunciar un teorema. En este caso ese teorema establece que dada una función f, la cual es dos veces derivables en un entorno del punto C, que un entorno C básicamente es un intervalo abierto, en este caso podemos tomar este punto C, y entonces el hecho de que digamos que es derivable en un entorno C es derivable en todos los puntos que están dentro de ese intervalo, a excepción incluso probablemente del punto C. Puede que esté definida o no definida, pero bueno, lo que nosotros queremos hacer, tal y como dije en la clase pasada, no es estudiar la función exactamente en ese punto, como es lo mismo con la definición de límite o derivada, sino el estudiar el cómo se comporta la función, en este caso acercándonos ya sea por la izquierda o por la derecha en ese punto. Entonces bien, una vez que nosotros decimos que la función es dos veces derivable en un entorno de C y tal que satisface que la derivada en ese punto es igual a 0, entonces nosotros podemos determinar que si la segunda derivada de la función f en ese punto C es positiva, nosotros nos vamos a encontrar con que la imagen en ese punto, que es un punto crítico, se trata de un mínimo local, y si nosotros determinamos que la segunda derivada en ese punto es negativa, entonces en este caso nos va a determinar que la imagen de ese punto crítico que nosotros encontramos es un máximo local. En este caso nosotros también podemos determinar que si la segunda derivada en ese punto es igual a 0, pues bien, el criterio no va a decidir si es un máximo o un mínimo local. Entonces bien, en este caso no voy a hacer la demostración de este teorema porque regularmente en los cursos de cálculo diferencial se está intentando entender geométricamente qué es lo que nosotros estamos haciendo, entonces no quiero confundirlos con demostraciones rigurosas por este momento. Si quieren demostraciones rigurosas ya están los cursos de cálculo avanzado 1 y 2 y análisis matemático que tengo en mi canal, que obviamente no están completos, sigo subiendo clases constantemente, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Entonces bien, como interpretación geométrica, la segunda derivada de la función f en el punto C es positiva, el cual nos va a indicar una concavidad hacia arriba, que es básicamente una forma de U, que básicamente es como lo
lo hice en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces bien, si la segunda derivada es negativa, nos va a indicar una concavidad hacia abajo, que es una forma de n, por ejemplo, ¿no? Que nosotros tenemos de esta manera. Entonces bien, en este caso, si nosotros obtenemos una segunda derivada en c igual a 0, puede haber inflexión o no hay un determinado punto, ¿no? En este caso, el hecho de que haya inflexión es un cambio de signo, que la función vaya de esta manera y después haga esto, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es un ejemplo de las cosas que pueden suceder geométricamente, ¿no? Este criterio es más amplio, pero no siempre es aplicable, ¿no? Entonces, bien, vamos a verificar una comparación con el criterio de la primer derivada. La primer derivada lo que hace es analizar los signos de los puntos críticos antes y después de él, para poder así determinar si nosotros nos encontramos con un máximo, un mínimo o ninguno. Además de que el criterio de la primera derivada siempre va a funcionar. A veces es un poco más largo de hacer porque tenemos que hacer un poco más de estudio alrededor de los puntos críticos y obviamente es un poco más general, nos da más información de la función. Mientras que el criterio de la segunda derivada nos va a determinar máximos y mínimos con la segunda derivada, es decir, con concavidad. En este caso, algunas de las veces puede fallar y al final de la clase veremos un ejemplo. Sí, es un poco más rápido en el caso cuando nosotros tenemos funciones que son fáciles de derivar, porque a veces nos encontramos con funciones muy difíciles de derivar y en este caso es como de derívalo otra vez, pues se vuelve más difícil, ¿no? En ese caso se vuelve un poco más limitado cuando nosotros no tenemos un apoyo de alguna inteligencia artificial, por ejemplo, que nos ayude a calcular la segunda derivada o a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bien, si la segunda derivada no decide, se va a ocupar la primera derivada, el criterio de la primera derivada. Entonces, bien, vamos a ver un primer ejemplo. Un primer ejemplo el cual nosotros estudiamos la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 3. En este caso buscamos los extremos utilizando la segunda derivada. Nosotros en este caso vamos a calcular la primera derivada. La primera derivada ya sabemos que nos da como resultado 2x menos 4 y la segunda derivada pues nos da como resultado 2. En este caso nos damos cuenta que nosotros tenemos un punto crítico, es decir que la primera derivada haciéndola igual a 0 obtenemos que x tiene que ser igual a 2, es decir es un punto crítico de la función, y en este caso evaluando la segunda derivada en ese punto crítico que nosotros obtenemos pues nos da como resultado 2, el cual obviamente es positivo. Y obviamente esto ¿qué nos dice? Nos dice que como la segunda derivada en el punto 2, que es un punto crítico de la función, es positiva, la función es cóncava hacia arriba y nosotros nos encontramos con el resultado de un mínimo local. Entonces bien, en este caso nosotros podemos evaluar el punto crítico en nuestra función f y nos va a dar como resultado menos 1. Eso obviamente lo podemos verificar fácilmente. Entonces bien, vamos a pasar a un ejemplo 2, el cual obviamente está un poco más elaborado debido a la dificultad, ¿no? En este caso podemos considerar la función f de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. Ahora bien, vamos a analizar los extremos. En este caso vamos a estudiar el criterio de la primera derivada, que en este caso es 3x al cuadrado menos 6x. La segunda derivada es 6x menos 6. En este caso nosotros vamos a estudiar los puntos críticos, es decir, cuando la primera derivada se hace igual a 0. Haciendo álgebra nosotros obtenemos que la primera derivada es 3x multiplicado por x menos 2 y haciéndola 0, en este caso esto va a ocurrir si y solo si x es igual a 0 o x es igual a 2. Nos encontramos con dos puntos críticos, no solamente uno. Entonces bien, en este caso obtenemos la segunda derivada que nosotros ya la hemos calculado y la evaluamos en los puntos críticos. En este caso en 0 y en 2. Nosotros nos damos cuenta que la segunda derivada en 0 nos da como resultado menos 6, el cual es un resultado negativo, mientras que la segunda derivada en 2 nos da como resultado 6, el cual es un resultado positivo. Entonces bien, con esto nosotros podemos asegurar que la función f evaluada en el punto crítico 0 es un máximo local, ya que nosotros lo pudimos determinar gracias al teorema que nosotros establecimos en la clase y gracias a los resultados que nosotros obtuvimos de la segunda derivada evaluada
en los puntos críticos, ¿no? Entonces bien, en este caso nos damos cuenta que f evaluada en 2, que es nuestro otro punto crítico, es un mínimo local, de igual manera gracias al teorema que nosotros establecimos. De esta manera la segunda derivada clasifica directamente los extremos, es decir, si nosotros nos encontramos con un máximo local o un mínimo local. Entonces bien, ¿por qué a veces no sirve la segunda derivada? Pues bien, en este caso consideremos el ejemplo de la función f de x igual a x a la cuarta potencia. En este caso, la primera derivada, en este caso es 3x al cubo, ¿no? Y obviamente para obtener los puntos críticos evaluamos la derivada igual a 0. Nos damos cuenta que el único punto crítico es x igual a 0. Entonces bien, si nosotros evaluamos la primera derivada y la segunda derivada en 0, nos va a dar como resultado 0. ¿Y esto qué nos implica o qué nos dice? Básicamente nos dice que no hay ni máximos ni mínimos porque no obtenemos un resultado ya sea positivo o negativo. Pero si nosotros vemos gráficamente la función, sí que hay un máximo y un mínimo. Bueno, sí hay un mínimo en este caso, ¿no? Obviamente estudiándola y viéndola gráficamente, ¿no? Entonces bien, como conclusión, cuando la segunda derivada del punto C es igual a 0, el criterio falla. Y este es un claro ejemplo de que obviamente en este caso no se satisface dicho criterio, ¿no? Entonces bien, como conclusiones de la clase, el criterio de la segunda derivada es rápido y elegante porque estamos estudiando con cavidad de una función. Además, funciona solo si la segunda derivada evaluada en un punto crítico es distinto de 0 y el criterio de la primera derivada es un poco más general, pero obviamente siempre lo vamos a poder ocupar. En este caso ambos se complementan y en este caso de esta función la concavidad revela la naturaleza del extremo, que es básicamente lo que nosotros hemos estudiado. Entonces, bueno amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, regálenme un buen like, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse si es que aún no lo están. Y pues bueno, aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.